Siempre apartamos unos minutos, ¿verdad? Para esto, por cualquier necesidad que tengan, ¿no? Muy bien. Bueno, yo sí voy a tratar de, ¿verdad?, explicar un poco más acerca de qué es lo que esperamos acá, ¿no? Ok, me refiero al ejercicio, ¿verdad? Que ya tiene un diagrama, ¿no? Con este diagrama. Eh, Aquí está toda la información del ciclo vapor, como dijimos, incluyendo la parte de combustión, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer de en primera instancia? Son dos preguntas básicas, ¿no? Las preguntas básicas que vamos a buscar contestar a partir de toda esta información. Una vez nosotros obtenemos todo lo que ya significa la resolución definitiva del ciclo, ¿no? En términos de sus cantidades, como les decía, ¿no? De temperaturas, presiones, flujos básicos y todo lo que se ocupa en cada uno de estos sitios, hemos de proceder a un par de cosas, ¿no? La primera, dijimos, vamos a evaluar la eficiencia del sistema de combustión, ¿verdad? Que deberíamos de esperar, ¿verdad? De este aparato en función de la energía recuperada. Aquí no va a ser tanto en función de pérdidas, ¿no? Porque aquí no tenemos información de pérdidas, tenemos información acerca de lo recuperado, ¿verdad? Es un poquito reverso lo que decíamos, ¿no? Al final, si puedo cuantificar cuánto aproveché, también puedo de una manera indirecta estar midiendo entonces la eficiencia con que estoy utilizando la combustión, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, eso es lo que en primera instancia tenemos que contestar aquí, ¿no? Vamos a contestar el rendimiento que tiene este proceso, ¿no? En función de la energía que se recupera. Y como les explicaba ayer, ¿verdad? Bueno, eso significa que yo tengo que ir y calcular cada una de las diferentes recuperaciones de energía que hay en las diferentes etapas eh, del ciclo de vapor, ¿no? Lo que consume en energía de los gases el sobrecalentador, lo que va a consumir la energía de los gases el recalentador, lo que va a consumir energía de gases del economizador, y en este caso que hay precalentamiento de aire, o no hay en este caso. Exceso de aire, no. No, estamos asumiendo temperaturas ambiente, ¿no? En este caso. Si en este caso la cámara de combustión no tiene aire precalentado. Ok. Luego la segunda parte que me van a hacer aquí, ¿verdad? Es que en función de lo que aquí también existe, necesito que ustedes me ayuden a determinar, ¿verdad? Poco más o menos cuál va a ser el tamaño o cuál sería un tamaño adecuado, ¿verdad? De la caja de combustión, ¿verdad? Del hogar, en términos de áreas, ¿no? Dando el área, ¿verdad? O eh, eh, sí, el área, ¿no? El área del hogar, ¿verdad? ¿Cuántos metros cuadrados de pared de horno vamos a necesitar, ¿verdad? Y vamos a utilizar, ¿verdad? El tipo de pared eh, que usamos en el ejercicio, ¿no? Uno que sea de 100% cobertura de forro de la pared, ¿no? Sin ningún tipo de espaciamiento entre los tubos, todos los tubos eh, de contacto uno con otro, ¿verdad? De manera que el factor de efectividad del área sea 100. Lo que quiero es que se familiaricen con el proceso, ¿no? Entonces, esas dos preguntas son las primeras son las que deberían de contestarme de este
de este ejercicio, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Disculpe, no escuché muy bien porque me falló el internet, pero dijo que el área iba a ser la misma que la del ejercicio anterior, No, de no, ayer. no, no, el tipo de pared, el tipo de forro, pared 100% tubos. Ah, sí, sí, es que no entendí muy bien eso. Sí, no el área, sino usted me tiene que dar un área a mí, o sea, el tamaño de área que más o menos podría albergar este proceso de combustión y que nos permita obtener el resultado que esto tiene, ¿no? Recuerdo, esto tiene ya un resultado, de acuerdo a cómo está todo aquí estipulado. Yo voy a tener una cantidad de recuperación de energía que voy a ocupar, no tanto para evaporar agua como para la energía que necesito mínima aguas abajo en los gases de combustión para poder, ¿cómo se llama?, lidiar con el proceso de recalentamiento, ¿verdad? Con el economizador y todas esas partes, ¿no? Cuánta energía requiero en cada una de las zonas, yo lo voy a poder determinar y por ende esa es la energía entálpica mínima que yo debo de tener en los gases al momento que salen de la cámara de combustión, incluyendo, ¿verdad?, la temperatura que se va a llevar la chimenea, ¿no? Que son ese punto vamos a considerar, ¿no? Que el punto de rocío de los gases de combustión le vamos a aumentar 100 grados centígrados, ¿no? Y esa sería la temperatura mínima de salida que le vamos a permitir a los gases, ¿verdad? En este análisis, ¿verdad? Entonces, usted puede determinar cuánto más o menos debería ser la temperatura de el aire de combustión, perdón, de los gases de combustión a la salida del horno, considerando toda la energía que me van a dejar en su paso por los diferentes componentes que están antes de llegar a la salida por la chimenea, ¿no? En este sentido va a ir como en reversa, ¿verdad? Con el ejercicio que habíamos hecho, ¿no? Se va a poder estimar realmente cuánto es el delta T, el delta T que debe de tener los gases entre la salida de del horno y la salida antes de la chimenea, ¿no? Una vez salió del economizador. Lo puede sacar porque va a poder, como le digo, hacer el cálculo de la demanda energética que se requiere de acuerdo al funcionamiento de la planta. Entonces ya con esa temperatura, este poco más o menos va a poder entonces decir, bueno, entonces para que yo pueda tener esta temperatura, hemos estado platicando a la saciedad qué sucede, ¿no? Si aumento la caja de combustión, pues ya vemos que se baja la temperatura, ¿no? Puesto que ya le estoy dando a usted el límite también de exceso de aire que puede tener, ¿verdad? Porque un elemento que yo puedo usar para bajar la temperatura de los gases es aumentar el exceso de aire, ¿no? Pero en este caso ya le estoy dando esa parte, entonces no va a tener esa opción. La única opción que va a tener es manejando el área, el cubicaje, los metros cúbicos de horno o los metros cuadrados de superficie de área para el intercambio de energía, ¿no? Y ya lo hemos explicado cómo esto está relacionado, ¿no? Fue el ejercicio que precisamente resolvimos, ¿no? El Q de absorción y toda esa parte. Usted va a tener que aplicar, ¿verdad? Un poquito acá de inclusive análisis termodinámico un poquito diferente al ejercicio que hicimos, puesto que esto eh, va un poquito en reversa, como les decía, ¿no? Entonces, eso es lo que espero, que usted pueda compaginar los conceptos con lo que hay que hacer y lo que buscamos y demostrar, pues, que tiene una buena visión, una buena capacidad de sintetizar esto y utilizar las herramientas que ya conocen, lo que hemos platicado, las cosas que hemos realizado y además, ¿verdad?, de las clases previas de termodinámica, transferencia de calor. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Ajá. entonces la muestra de los gases lo vamos a obtener como lo obteníamos en el primer parcial en base a la muestra de estos gases naturales. ¿Cómo la muestra de los gases? No entendí. O sea, en la salida de los gases
Porque los ejercicios Usted va a que tener hemos los visto, gases que se forman de esta combustión, ¿no? más el exceso de aire, que estos irían combinados con el exceso de aire para O sea, poderlo si lo sacar. ponemos de otra manera, usted tiene que resolver esto con las ecuaciones químicas. O sea, tiene que venir y agarrar este combustible, ponerlo ahí, agregarle el aire con su exceso, y sabemos que estos gases van a producir, ¿qué? Producen CO2, agua, nitrógeno y aire en exceso, ¿no? Y perdón, oxígeno sobrante. Esos son los elementos que usted va a tener en los gases, ¿no? Tiene que balancear y hacer todo lo que usted siempre hizo. O sea, aquí no tiene que recurrir a ningún otro análisis de ningún otro lado. Usted lo va a producir porque usted puede hacer con su conocimiento de combustión y de química y todo lo demás, qué sucede cuando yo quemo esto con el 10% de exceso de aire. Ok, gracias. Está usted ahorita en el tablero de diseño, no en el tablero de experimental, ¿verdad? Quizá los ejercicios que hemos hecho hemos usado información experimental, ¿no? O sea, hemos dicho, bueno, ya se quemó, esto es lo que quemamos, esto es lo que se produjo, ¿no? Con eso puedo venir y hacer estos cálculos. Bien, datos experimentales. Pero también lo puedo hacer con los datos teóricos, ¿no? Con los datos que la combustión me dice debería de esperar, ¿verdad? Yo podía perfectamente agarrar un carbón, quemarlo con el aire, con el exceso de aire que se va a formar, ¿verdad? Y ver teóricamente qué se debería de formar, ¿verdad? Ahí yo podría, ¿se acuerdan que yo les mostré? Bueno, creo que dentro de la información que les di, no sé, en esta, no me acuerdo si aquí estaba, o en una tabla, había una tabla, pero no está aquí. Que cuánto era la cantidad, por ejemplo, cuando quemo carbón, cuál era la cantidad de monóxido que podía llegar a tener, ¿no? Porque hay combustión incompleta, porque hay, ¿verdad? El carbón siempre presenta, siempre, no hay caldera que queme 100% carbón, ¿verdad? Siempre hay una pérdida. Creo que decía que era cuando es alimentado en forma pulverizada, ¿verdad? Y atomizada. Creo que lo más que llega es a un 2% el residuo de carbón en las cenizas, ¿no? En los residuos. O sea que hay un 98% de quemado del carbón, ¿no? O sea, que uno puede realmente, utilizando esos datos que son más o menos lo que sucede en la práctica, introducirlos en la ecuación química y venir y obtener los resultados de cuál sería la expectativa de los gases que voy a estar formando, ¿no? Para hacer análisis preliminares. Ahorita estamos haciendo análisis preliminares, eso es lo que usted está haciendo, ¿verdad? No estamos evaluando. Aquí en estos casos hemos utilizado, ¿verdad? Datos de campo, datos que ya, de procesos ya dados, para evaluar cosas, ¿no? Pero perfectamente yo puedo tomar, ¿verdad? Este carbón que está aquí, con todos estos datos, sumarle aire y ver qué me genera, ¿no? ¿Qué me va a generar? Sabemos CO2, agua, nitrógeno, si hay azufre, es CO2, ¿verdad? Y va a ser el balance y todo lo demás, es obtenerlo y ahí está, ahí tengo los gases, ¿verdad? Eso no me lo impide, ¿ok? No sé si con eso aclaro un poco la pregunta. Sí, ya con eso lo aclara bastante. Okay. Por ejemplo, el poder calorífico de este combustible, ¿cuál es? ¿Verdad? Bueno, yo esperaría que usted lo pueda calcular, porque es muy simple, ¿no? El poder calorífico de este combustible va a ser, ¿verdad? El HHB, ¿verdad? Es la entalpía de combustión, ¿verdad? Pero lo puede calcular, ¿verdad? Si utiliza el método que le da el libro, ¿no? Que es hacer que los gases entren a cierta temperatura, perdón, que el combustible y el aire entren a cierta temperatura y los gases salgan a cierta temperatura y medir esa diferencia de entalpía como la entalpía de combustión, ¿verdad? Pero si ya tenemos una tabla en donde tenemos el poder calorífico calculado para el metano, para el otro y el otro, ¿verdad? A partir de ello podemos encontrar el poder calorífico también. ¿Cómo? Bueno, este particularmente va a ser formado por el 93.9% del poder calorífico del metano, el 3.6% del poder calorífico de este,
el 1.2% de este poder calorífico y el 1.3% de este poder calorífico. La suma de eso es el poder calorífico de este gas natural que estamos usando, ¿verdad? Por si no lo podrían calcular ustedes, ¿verdad? Podemos simplemente hacerlo de esa manera. Yo les había invitado a leer en el capítulo 13, ¿no? Cómo se calculan algunas cosas de mezcla de gases ideales, ¿no? Bueno, como eso es una mezcla de gases, entonces el CP de estos gases, por ejemplo, de todo este gas natural, el CP es la suma de los CPs independientes de cada uno de ellos. Entonces, nuevamente, ¿no? Va a ser formado por el 93.9% del CP del metano, el 3.6% del CP de este, y así, ¿no? Y así se pueden calcular muchas cosas. El peso molecular de todo este gas va a ser igual de esa manera, ¿no? Por eso les invité a leer en el capítulo 13 esa parte. O sea que no hay manera que usted no pueda realmente hacer un análisis, siempre lo va a poder hacer haciendo las cosas con las ecuaciones que hemos aprendido del capítulo 15, ¿verdad? Claro, lo que sucede es que, por ejemplo, ya un diseñador en una compañía que ya trabaja construyendo esto, tiene mucha información de campo y prefiere usar la información de campo de sus experiencias pasadas, de todos los equipos que ha construido, ¿verdad? Para hacer sus cálculos. Porque son el desempeño real, ¿no? Acuérdense que siempre entre el tablero de diseño, siguiendo todas las normativas de la termodinámica y las leyes que hacemos, y la realidad, hay un pequeño puente ahí de irreversibilidades, de imperfecciones, ¿verdad? Que se dan a la hora de ejecutar el proceso, entonces que no están considerados, pero cuando ya tenemos la ejecución de ese proceso en la realidad, pues ya tenemos tal y como se va a dar, ¿no? Si tenemos esa información, que bueno, esa es la que se usa. Si no la tiene, pues preliminarmente tiene que comenzar con, ¿verdad?, la que las ecuaciones de combustión le van a dar de forma, vamos a decir, teórica, ¿no? En primera instancia. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces vamos a pasar entonces a... Yo creí que había... Ok, denme un segundito aquí, porque no tengo ese documento en esos documentos. Ok. Muy bien. Este que tenemos aquí, ¿verdad? Es el diagrama que le solemos llamar el balance de energía, ¿no? Ya que es lo que usted tiene que hacer con este ciclo que está aquí, ¿no? Este que está aquí, ¿verdad? Usted lo que me va a hacer es convertirlo en esto que está acá, ¿verdad? Me le va a poner, ¿verdad?, a ese ciclo todos los, ¿verdad?, el flujo que lleva, ¿verdad?, las entalpías, las temperaturas, todo, resolverlo de esa manera, ¿no? En cada una de las diferentes estaciones de las que está compuesto el ciclo, ¿no? Flujos básicos, toda la información, ¿verdad?, concerniente a cada estado termodinámico está ahí, así como está acá, ¿verdad? Ahora bien, esta es una planta termoeléctrica, ¿verdad?, que consta de varios precalentadores, ¿verdad? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 precalentadores, ¿verdad? Que se encargan de, ¿verdad?, producirnos agua, dice aquí, a 238 grados centígrados, ¿no? Y ahí está el volumen de agua que va a entrar, ¿verdad? Y la presión, ¿verdad? 2000
PSI, aquí habla PSI, gauge, ¿verdad? O sea, manométricos, y 1000 grados Fahrenheit de temperatura, ¿no? O sea, son 2000 PSI en esta línea. Bien, en general, pues, aquí no usan en los diagramas estos a veces las presiones absolutas, sino que las presiones, ¿cómo se llama? La instrumental, ¿no? Yo pues no les pido esa parte porque no tenía una instrumental, entonces va a tener que usarse la presión absoluta. Ok, pero ¿qué es a lo que quiero llegar, no? Como ven aquí, dice el agua está a 238 grados antes de entrar a el sistema de generación de vapor. Muy bien. De eso vamos a empezar a hablar el día de hoy. Bueno, ¿cómo puedo hacer yo para calcular la temperatura adecuada, ¿verdad? O para una temperatura que yo quiero suministrar, cuántos calentadores tengo que colocar, ¿verdad? Así como estos que están aquí. Bien, lo primero que podemos decir, ¿verdad? Es que los calentadores, cada uno de ellos hace un aporte en el calentamiento del agua, ¿no? Que viene desde el condensador hasta que se entrega a la caldera, ¿no? Cada uno de ellos va incrementando la temperatura del agua de manera paulatina, ¿no? ¿Por medio de qué? Sabemos que lo hacemos por medio de extraer vapor de las turbinas, ¿no? Hacemos puntos de extracción en la turbina para alimentar cada calentador de estos y poder incrementar la temperatura del agua. Ahora bien, ¿por qué incrementamos la temperatura del agua? ¿No ustedes se acuerdan? ¿Qué dijimos en termo 2? ¿Qué es lo que hacíamos? Cuando nosotros aumentábamos la temperatura del agua que ingresa a la caldera. ¿Por qué lo hacíamos? ¿Qué beneficio teníamos? ¿Quién se acuerda de ello? A ver. ¿Qué gano yo con aumentar la temperatura del agua con que alimento la caldera? ¿Qué gano? Sería que va a necesitar menos calor, menos transferencia de calor. Voy a necesitar menos energía, ¿no? De la combustión. Menos energía de la combustión, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede, no? Si cada calentador me incrementa de forma marginal esa temperatura, quiere decir que cada calentador de estos tiene un efecto sobre una porción de energía que yo alimento a la caldera. O sea, sobre una porción de combustible que yo debo de quemar. Al final, acuérdense que la energía no es que viene en el aire ahí, la agarro, la pesco y la meto ahí, ¿no? Sino que viene en forma de un gas metano, ¿verdad? Un gas natural, de un carbón, de una biomasa, ¿no? Entonces significa toneladas menos por hora que debo de consumir, ¿no? Entonces, por ejemplo, si solo pongo un calentador, implica que solo voy a poder recuperar, solo voy a poder aumentar cierta temperatura al agua, ¿no? La diferencia para que el agua llegue hasta su punto de saturación, voy a tener que utilizar energía que viene de un combustible, ¿no? Pero si yo vengo y pongo otro calentador, entonces esa reducción que hay aquí, bueno, perdón, ese aumento de temperatura que voy a tener acá es una reducción en esta energía, ¿no? ¿Estamos claros en eso? ¿No? Eso es un punto importante. Bien, otro punto importante es que, ¿verdad? Como en operación continua y estable, los calentadores me van a estar produciendo una temperatura fija de agua, también me permite que entonces yo pueda tener una operación estable del sistema, porque si el agua con que yo alimento la caldera está cambiando de temperatura, ¿qué sucede? ¿Verdad? Básicamente esta agua entra, imagínense, va a entrar acá y al entrar va a tener que anivelarse con la temperatura que está acá, ¿no?
Y si va más frío, también va a tender a enfriar lo que está dentro. Aunque por eso colocamos un economizador que se encarga de asegurar que toda el agua que entra al ciclo, vamos a decir, al círculo interno de recirculación de agua caliente y vapor dentro del generador de vapor, no tenga variaciones, ¿verdad? Porque las evitamos con la puesta del economizador, ya vamos a ver ahí. Pero ¿qué implicará? Que si entra más bajo, ¿verdad? Yo voy a demandar más energía, ¿verdad? Del flujo de gases, ¿no? Que está aquí recirculando. Claro, en el economizador, ya dijimos en la última vez que pusimos uno, ¿verdad? El economizador es la última pieza de equipo que recupera energía de los gases calientes, ¿no? Entonces lo que hace, pues, es enfriarnos un poco más los gases. Pero si enfriamos un poco más los gases, ¿verdad? Y ya tenemos construida una chimenea con cierta altura, ¿qué va a suceder? Lo he explicado anteriormente, ¿no? Va a suceder que la fuerza con que esos gases salen por la chimenea se va a ver mermada. Podrían haber problemas en cuanto a la velocidad de salida de los gases por esa chimenea. Y entonces, la colocación de calentadores, pues, la teoría nos dice que entre más calentadores pongo, mayor aumento de temperatura tengo, ¿no? Si tengo un mayor aumento de temperatura, tengo una disminución en el calor que se ingresa y por ende mejora la eficiencia térmica del ciclo, ¿no? Porque obtengo un mejor rendimiento. Eso es en la buena teoría, ¿no? Pero como ya vimos en práctica, ¿verdad? Hay otros factores que van ocurriendo. Cada aparato de estos cuesta dinero. Además, hace necesario un aumento marginal en el tamaño de la circulación de vapor y todo lo demás aquí para mantener la producción neta de potencia en las turbinas constante, a pesar de la colocación de más calentadores. Entonces, hay una inversión adicional que debe de hacerse. Esa inversión adicional debe de sopesarse contra la disminución que se hace al ingresar menos combustible. Vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Que en la forma de diseñar esto, la forma de, bueno, no más adelantito, ahorita lo estamos viendo realmente, que la forma de especificar los calentadores es optimizar el proceso de asignación de cantidad de calentadores en función de la eficiencia térmica del ciclo. Entonces, maximizamos la eficiencia del ciclo, optimizamos la eficiencia del ciclo, perdón, ¿verdad? A través de la asignación de estos calentadores. Y ahí te lo voy a explicar lo que sucede cuando hacemos ese proceso. Ese proceso implica, ¿verdad? Es una serie de, es poner todo esto en variables, ¿verdad? En variables. Cuando hablo variables, hablo X, Y, Z variables, ¿verdad? Todo esto en variables. Y optimizar implica crear ecuaciones que gobiernen el desempeño de todos estos equipos juntos y tomar derivadas y sacar ceros de derivadas, ¿verdad? Y evaluar si las derivadas producen máximos o mínimos. O sea, es toda una técnica matemática la que va involucrada aquí. Ahora bien, cada calentador de estos cuesta dinero porque debo construirlo, y la construcción pues es un intercambiador de calor que tiene tuberías, área de superficie, tiene dinero, requiere de bombeo, ¿verdad? Hay resistencias que vencer. O sea, hay muchos otros factores que comienzan también a entrar en juego. Entonces, cuando ponemos esas cosas juntas, ¿qué va a pasar? Posiblemente 3 calentadores y sus costos operativos sean suficientes para que lo que yo obtengo de reducción en combustible lo pague. Quizás un cuarto, ya no, la reducción que me aporta el cuarto en reducción de consumo de combustible no paga el dinero que yo debo de invertir para tener este cuarto calentador, ¿no? Entonces, ahí paro mi proceso. Pero eso es un proceso iterativo, ¿no? Un proceso de ir agregando e ir midiendo, ¿no? Para nosotros no vamos a llegar a esa parte porque implicaría también
el costeo, ¿no? Hablar de costos, hablar de flujos de efectivo, ¿verdad? Hablar de valores presentes y otras cosas, ¿verdad? De la ingeniería económica para la valoración de cada una de esas opciones. Lo que sí vamos a llegar a conclusión, ¿verdad? Es que la mayoría de las plantas quedan optimizadas entre 5 y 7 calentadores, ¿verdad? Por ahí se optimiza, ¿no? Y eso es lo que vamos a aprender a hacer nosotros, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando solo agrego uno? ¿Qué sucede cuando agrego dos? Cuando agrego tres, ¿no? O si quiero tener tal resultado aquí, ¿cuántos debo de agregar hacia atrás, ¿no? ¿Cómo puedo hacer y organizar cada uno de estos calentadores para saber a qué temperatura y presión deben de trabajar cada uno de ellos, de forma que me arroje lo que ando buscando? Nosotros en termodinámica, ¿verdad? Bueno, inclusive en el ejercicio que están haciendo para esta parte, ya le estamos dando a ustedes aquí, ¿verdad? Los parámetros de desempeño de cada calentador, su presión, todo lo demás, ¿no? En el caso de lo que estamos haciendo, vamos a hacer nosotros aquí en adelante, es que nosotros vamos a determinar a qué presión debe trabajar el calentador, a qué temperatura me va a producir el agua caliente que está produciendo, ¿no? Para ver que yo obtenga el fin que busco, que es la temperatura de agua de alimentación, ¿no? Eso es lo que vamos a perseguir. Ya lo puede aumentar con severidad, ¿no? Porque una cosa de estas puede llegar a tener, póngale usted 3, 4 metros de largo, ¿verdad? Un par de metros póngale usted unos 12, 15, 20 metros cúbicos mínimo de ocupación, ¿no? Eso significa, ¿verdad? Expansión de la estructura que lo va a sostener, más grandes los pisos. ¿Verdad? Sí, tiene una implicación fuerte. Sí, sí tiene. Si consideramos que el metro cuadrado de construcción de una cosa de esas no es de 2 centavos, ¿no? Aumenta peso. Si aumentamos peso, tengo que mejorar la cimentación, ¿no? Las columnas que sostienen todo esto, ¿no? O sea, sí está. Sí tiene influencia. Pero nosotros en esta clase no podemos llegar a ese nivel de detalle, ¿no? Y ahí es otro asunto inclusive ya estructural de los civiles, ahí hay varias disciplinas que tienen que conjuntarse, ¿no? Aquí la parte que nosotros vamos a estar discutiendo es la parte térmica, estamos enfocados en la parte térmica, entonces, conociendo esos otros aspectos que también son afectados, entonces, y vamos a darnos cuenta que de repente el último calentador solo agrega una pequeña, un doceavo, un treceavo, un veinteavo, un veinticincoavo, un treintavo de eficiencia marginal extra al proceso, ¿no? Entonces, ese treintavo extra de eficiencia pagará todos los problemas que tenemos al ingresar uno más. Contra eso hay que medirlo, ¿verdad? Y claro, depende del tamaño de la planta, ¿no? Si es una planta pequeña, de repente no necesitamos tener tanta complejidad, la vamos a hacer tan cara para producir tan poco, ¿no? Pero si es una planta muy grande que va a vender bastante, entonces su volumen de ventas, pues de repente va a sufragar bastante los gastos de amortización de todo el proyecto, ¿no? Es un asunto financiero, ¿verdad? No sé si ustedes todo entienden esa parte, ¿verdad? Es un asunto de finanzas, ¿verdad? Mayores ventas, mejores flujos de efectivo, ¿verdad? Un precio más competitivo porque es más grande la planta, más eficiente, pero va a tener un mejor mercado de cobertura, me ingresa más dinero, entonces quizás tengo un flujo de efectivo mayor, ¿verdad? Mis costos fijos están diluidos de manera diferente, mis costos operativos igual, el mismo ingeniero que tengo, ¿verdad? Lo hago negrear por 4 calentadores o por 7, ¿no? Entonces no pago ingeniero extra, ¿no? ¿Me explico? Como diría alguien por ahí, la turcada, ¿no? Entonces, hay otras cosas, ¿verdad? Que están más alejadas de lo que realmente nosotros en esta clase podemos ver. Lo que sí vamos a ver, como lo digo, es cómo asignarlos y cómo cada uno de ellos aumenta. Es más, ustedes van a hacer un ejercicio bien interesante, ¿no? Ahí se los voy a presentar, ¿verdad? Que va a ser una de sus tareas junto con otro que van a hacer ahí, ¿verdad? Donde van a demostrarme algo. Ustedes van a demostrar algo, ¿verdad? Que ustedes solo se van a convencer de lo que estamos hablando acá.
Muy bien, entonces a eso vamos, ¿no? A desarrollar una metodología que nos permita poder distribuir estos intercambiadores, especificar sus condiciones de desempeño, ¿verdad? De cómo van a trabajar, ¿verdad? Para garantizar una condición de agua de entrada al economizador y por ende a la caldera fijos, ¿no? Eso es lo que vamos a aprender en la próxima clase, ¿será? ¿Verdad? Porque esta está llegando a su fin. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces nos estaremos escuchando y viendo el día próximo de clases, ¿no? Vaya, buenas noches. Entonces, Gracias, ingeniero. Buenas noches.